Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, Generando Conciencia Nacional. Este es el programa de LN, por lo tanto les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los demás programas subidos, completos por bloques como les gusten verlo. Les agradecemos por supuesto a todos los que se vienen suscribiendo y nos alientan con un comentario y con una inquietud de que sigamos creciendo, así que les agradecemos mucho, nos están brindando mucho apoyo. Soy Lucas Cianfaña, de mi lado lo tengo como siempre Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien, la verdad, en lo personal, como decimos siempre. Vamos a tratar, este va a ser un programa especial, porque vamos a hacer como una especie de ping-pong de preguntas y respuestas, también para dar conceptos y claves de qué es lo que hay que tener en cuenta para construir una Argentina potencia. Tal cual. Así que voy a decir brevemente los bloques. El primero vamos a hablar de los verdaderos problemas de Argentina. En el segundo vamos a hablar un poco de cómo anda Vox en España después de las elecciones, un ejemplo que para nosotros es el ejemplo de Vox. Y el tercero, el propósito oculto argentino, que es lo que hemos olvidado como argentinos. Empezando con el primero, una simple pregunta, Ale. ¿Cuándo comienza la crisis o la decadencia argentina? Yo diría que el comienzo de la crisis, no sé si llamarlo decadencia, empieza en lo que es 1955. Si andamos hondo, ya está mal parido, desgraciadamente, de entrada, desde 1810, cuando no termina ganando del todo el proyecto sanmartiniano y si gana el rivadavia. Claro. Pero si vamos a ser más contemporáneos, en 1955 comienza, luego se acentúa con el golpe militar en 1976 y con la vuelta a la socialdemocracia en 1983. Tal cual. Desgraciadamente la vuelta a la democracia, le decimos socialdemocracia porque es lo que es, más que solucionar los problemas de derechos humanos, luego el resto de problemas los ha acrecentado absolutamente todos. No solamente que no ha solucionado ninguno, sino que ha empeorado todos y ha creado nuevos. Por lo cual ha tenido razón en eso Perón cuando mencionó él antes de morir que si volviera a haber un nuevo golpe de Estado, la vuelta a la democracia solamente serviría para garantizar a los cipayos locales, ¿no? Tal cual. Y ya terminó pasando eso. Los cipayos locales que han venido desde Alfonsín, Menem, De la Rúa, los Kirchner y ahora Macri, han sido todos una continuación, por lo cual creemos que verlos según diferentes ideologías no es lo correcto, sino que verlos como diferentes procesos de una misma crisis. Tal cual. Y en esto estaría bueno saber, Lucas, ya que hablamos de socialdemocracia, ¿no? Porque no es una democracia en sí. ¿Por qué no sirve la socialdemocracia? Bueno, es muy bueno que digas que no es una democracia en sí, porque estamos hablando de que a partir del advenimiento de la socialdemocracia, que vos mencionaste muy bien que viene después del golpe militar del último, pero digamos que ya se empezaba a planificar un poco antes, ya con el 55, esa fecha clave que diste vos también. La socialdemocracia es un sistema en el cual se ha sometido la política argentina a los dictados de la oligarquía financiera globalista. Digamos, degrada la política real y la transforma en electoralismo y pensamiento de país colonia. Dejamos de pensar como nación y a largo plazo. O sea, dejamos de formar estadistas, en una palabra. A partir del golpe de 55, y podríamos decir, como diría Rulli, del desarrollismo, se fue gestando en Argentina lo que llamaríamos burócratas, tanto en el ámbito empresarial, partidario y sindical. Tal cual. Y eso significa la gobernabilidad, o sea, es el famoso pacto de la gobernabilidad entre socialdemócratas, que es la entrega de la soberanía, ni más ni menos. Tal cual, la contradicción, digamos, lo que es el Partido Nacional, ¿no? Exactamente, la contradicción de un partido nacional. Pero justamente lo que se pierde son los valores, principalmente a partir de esta socialdemocracia. O sea, ¿para vos Argentina tiene un problema de valores? Totalmente, Argentina tiene un problema de valores. Sabemos lo que investigamos estas cuestiones, que más allá de los problemas económicos o políticos, toda crisis real es una crisis de valores, ¿sí? Comienza allí, radica allí. La falta de un destino o propósito para nosotros logra esto. Siempre mencionamos que el problema principal, no solo en Argentina, sino en todo Occidente, es cuando se ha puesto a la economía por encima de la política. Se pierden los objetivos y metas políticos a alcanzar, ¿sí? Claro. Por lo cual el Estado pasó a ser un mero gerente administrador. Los presidentes han sido gerentes, y lo son. No tenemos un presidente como Mauricio Macri, es actualmente un gerente. Y como no hay un destino, un propósito a alcanzar, no necesitamos valores. Cuando uno tiene un propósito, un destino a alcanzar, vos precisás una lealtad para tus compañeros para alcanzarlo.
necesitas tener valentía, por supuesto, para pelear por ello, honor para que te respeten y que te sigan, Claro. perseverancia, ¿sí? Para luchar por esto, una disciplina, una fuerte autodisciplina para alcanzarlo. Ahora, si no hay un destino, un propósito a alcanzar, todo esto no sirve. Si las metas a alcanzar no son solamente económicas, reina el materialismo, el hedonismo y demás, que lo que ha generado la socialdemocracia desde que ha llegado. Desgraciadamente nos ha brindado, en vez de presidentes gerentes y en vez de metas y objetivos políticos, solamente metas materialistas de las cuales han ganado solamente las oligarquías financieras, no el pueblo. Claro, oligarquías financieras de derecha y de izquierda, digamos. O sea, las expresiones de derecha y de izquierda. Tal cual, mismas han mutado estas ideologías. Hoy que vemos, ¿por qué decimos que no sirve ni derecha ni izquierda? Porque ya la izquierda no defiende a los trabajadores, ¿sí? Defiende su ideología, ha puesto su ideología por encima. La derecha mismo hoy es un neoliberalismo que brega por el libre mercado. Vemos que ambos partes corresponden al mismo cuerpo, que no por nada son financiadas los mismos por las oligarquías financieras. El género actualmente del progresismo es financiado por ellos. El libre mercado también es financiado por ellos. Justamente los dos brazos que son para destruir una nación y no permitirle que se levanten. Vemos, no solamente no sirven por esto, sino porque están caducas y absolutamente desactualizadas. Tal cual, sí, es cierto. Y esto vemos que, ¿por qué están desactualizadas? Porque no se plantean las discusiones políticas auténticas. A veces vieron que muchas veces se dice, che, vamos con Macri, vamos con Trump o quien fuese. Acá te preguntaría, Lucas, ¿a quién tiene que elegir Argentina para sus relaciones internacionales? ¿A Estados Unidos, Rusia o China? Lo que mejor sea para el interés nacional argentino y todo aquello que nos permita construir poder nacional. Todo lo que nos permita construir poder nacional es clave para posicionarnos en un futuro como una nación potencia que se siente en la misma mesa a discutir que Trump, que Putin, que Orbán. La verdad que justamente tiene que ver mucho con lo que estás diciendo de las derechas e izquierdas, porque corriéndose la discusión de derechas e izquierdas se empieza a ver lo que es la política real. La política real es la del mundo, la política internacional, como diría Perón, inclusive. Tal cual. Fíjate que hablamos de política real y podríamos decir que estamos superando el periodo ese de Fukuyama que hablaba del fin de la historia, de la muerte de las ideologías. En Claro. algo tenía razón, ¿no? ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué la muerte de las Lucas? ideologías? Primero, lo primero es poner el realismo sobre la mesa. La realidad está primero. El problema de las ideologías ha sido que, como se han configurado a partir de preguntas por las cuales ya tiene una respuesta preestablecida, son cajas, compartimentos estancos en los cuales uno saca, pero cuando saca algo, saca todo el paquete y no puede pensar más allá de ese paquete. O sea, no utilizan el sentido común. No utiliza el sentido común, ya las respuestas están prefabricadas. Entonces, el realismo político no dice fin de las ideas, fin de las ideologías, o sea, de los compartimentos estancos que aprisionan a las ideas y no nos dejan pensar con sentido común. O sea, no utilizan el sentido común, ni son realistas. Ni son realistas. Y mismo me llama la atención, habrás notado, Lucas, cuando dicen a mi derecha está la pared o a mi izquierda está la pared. Claro, bueno, justamente las ideologías son eso, son paredes. Son paredes porque en realidad, a diferencia de las ideas son perfectibles. Siempre se pueden mejorar y siempre se pueden repensar. Sobre todo si se analiza primero la realidad. Y en este contexto, más que nunca, ya que estamos hablando nosotros muchas veces del nuevo nacionalismo, creo que volver a hablar de la realidad primero me parece fundamental hoy. Que romper esas estructuras, esas paredes, ¿no? Esa jaula, yo les menciono. Y parte de romper esa jaula es un poco lo que tiene que ver con recuperar la soberanía personal. Es un tema de recuperar la soberanía personal. ¿Por qué te parece, por ejemplo, a vos que eso es el puntapié inicial para recuperar la soberanía nacional? Es necesario que entendamos que precisamos recuperar la soberanía personal para avanzar a recuperar la soberanía nacional, porque actualmente, desgraciadamente, y ya hace varios tiempo, esta socialdemocracia ha fomentado el pensamiento y que se cree en Argentina que cada cual puede salvarse solo. Y no es así. Nadie se salvará solo. Tenemos que pensar en colectivo, tenemos que pensar en nación en este aspecto. Parte también de tomar soberanía personal es tomar conciencia nacional, ¿sí? Tomar conciencia de nuestros recursos, nuestra historia, nuestra cultura,
nuestras tradiciones, cuál es nuestro destino histórico. Pocos lo saben. San Martín lo tenía muy claro, Rosa lo tenía muy claro, Goebbels lo tenía muy claro, Perón también lo tenía muy claro. Ahora, los políticos actuales dudo que lo tengan claro. Y desgraciadamente los argentinos tampoco lo tienen claro. ¿Por qué te parece? No tenemos en cuenta, desgraciadamente, que estamos destinados a ser potencia. Eso es parte de tomar conciencia nacional. Saber que podemos ser potencia. Actualmente hay un complejo de inferioridad que lo fomenta bastante el progresismo y liberalismo, de todo afuera lo pueden hacer mejor. Nosotros solamente tenemos que exportar materia prima, que es justamente lo que quería Inglaterra para que Argentina cumpla ese papel. También sí, pocos argentinos saben que somos el octavo país más grande del mundo, tenemos 8 prolíficas cuentas de petróleo y gas, somos el segundo yacimiento mundial de gas no convencional, cuarto yacimiento de petróleo no convencional, segunda reserva solar más grande del mundo, séptima reserva de metales y minerales sin explotar, cuarta reserva de litio, tengan en cuenta el litio, novena reserva de oro y tercera reserva de energía eólica. También, por supuesto, para finalizar la pregunta, parte de recuperar la soberanía personal es practicar en nuestra vida el honor, la verdad, la lealtad, la perseverancia, la disciplina, la valentía, la solidaridad y la libertad. Y dar el ejemplo, ¿sí? Para merecernos también representantes que den el ejemplo. Que actualmente lo que carecemos, justamente carecemos de representantes y parece que estamos saltando de presidente en presidente. O sea, parece que el electoralismo es eso, nos somete a esa vorágine. Tal cual. ¿Y por qué no solo es importante cambiar de presidente? No solo es importante cambiar de presidente como cambiar de una figurita, porque no solamente el presidente está corrupto, hay toda una casta política parasitaria que está corrupta en sí. O sea, hay que cambiar esta casta política por una dirigencia, nosotros le decimos nacionalista, porque tiene que presidir un proyecto de nación, ¿sí? Tiene que ser honorable, tiene que ser patriótica, tiene que dar un ejemplo, tiene que tener una visión de grandeza. Dándonos cuenta de esto, esto solamente va a suceder y ha sucedido en la historia de todos los pueblos, sin excepciones, cuando el pueblo se cansa. Cuando el pueblo se cansa porque ve que su costo de vida es cada vez más alto, ¿sí? No puede ya vivir, encima ve su cultura, tradiciones y demás cada vez más destruidas, sale por supuesto a la calle, hace tronar el escarmiento. Bueno, acá el pueblo tiene que hacer tronar el escarmiento a estos antipolíticos, porque tampoco son políticos, son una casta oligárquica que exprime al pueblo argentino. Cuando el pueblo se digne a salir de la calle, se digne a aceptar su rol y su papel, y aceptar que estamos destinados a ser potencia, ahí aparecerán los hombres y mujeres libres que formen parte de esta dirigencia nacionalista, y entre ellos saldrá solo el líder, porque el líder es algo que sea naturalmente. Tal cual. Vos hablaste en un momento de nacionalismo y mencionaste que el proyecto nacional y mencionaste también el patriotismo. ¿Son iguales o se diferencian? No, son diferentes el nacionalismo y el patriotismo. No significa que uno es una buena palabra y otro no. Patriotismo es algo más emocional. O sea, la patria, podríamos decir, es el territorio donde vive el pueblo que comparte sus costumbres, tradiciones y misma cultura, ¿sí? En cambio, la nación ya es un término político. Nacionalismo podríamos decir que es la defensa de la nación. ¿Y por qué me refiero a políticos? Porque la patria, cuando acepta su destino único en la inmensidad, adquiere aquí la categoría de nación. Por eso se le dice siempre Estado-Nación, porque precisa del Estado justamente para alcanzar este objetivo. Por eso, fijémonos, no es casualidad que a la actual oligarquía financiera el nacionalismo es una mala palabra. O sea, la patria en busca de su destino. Cuando dicen no, ser nacionalista es ser mala palabra, están diciendo que defender y buscar los argentinos o los occidentales en su propia patria, su propio destino, está mal, ¿no? Solamente tienen que aceptar tener objetivos y metas materialistas y hedonistas, y luego les llama la atención que haya cada vez más suicidios, que haya más drogadictos, que haya más problemas en estas mismas patrias, ya sea de delincuencia, de justicia, de corrupción y más. No es casualidad. Por eso no lo quieren solucionar de raíz.
Exactamente. Fíjate que una expresión nacionalista que se está dando ahora es Vox y está siendo constantemente atacada por todos los medios socialdemócratas de su Sí, lo país. vamos a ver en el segundo bloque. Lo vamos a ver en el segundo bloque, así que les pedimos suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube si les gusta Nueva Argentina. En breve volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN, que es nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar un poco del tema de España. Vox es un ejemplo para nosotros, o debería serlo, porque parece que empieza a haber un partido que plantea las cosas que hay que plantear, ¿no es cierto? ¿Qué notas de diferente este partido político en España a diferencia de los demás? En principio noto lo diferente con Vox, su realismo político. Es bueno mencionar que en Europa se ha dado un caso muy particular y bueno de rescatar, que entre las izquierdas y derechas se ha puesto en puja el realismo político, quien defiende el interés nacional y el bien común de los pueblos, ¿sí? Las izquierdas, el progresismo ha puesto a la ideología, ¿sí? Algunos allí, las derechas, se han convertido en derechas nacionales y han aceptado que si quieren combatir a las oligarquías, precisan el papel del Estado-Nación. Si quieren proteger las tradiciones, costumbres y culturas, precisan del Estado-Nación. Si quieren conservar sus industrias nacionales, precisan del Estado-Nación. Creo también que lo diferencia es aparte de la defensa del Estado-Nación, la defensa del ser nacional español, ¿sí? Y sus tradiciones, costumbres y cultura. En España actualmente, tener una bandera España, estar con ella por la calle, prácticamente uno corre el riesgo que la paleen, ¿sí? Se mira la crisis a la que lleva España. La unidad de España frente al separatismo. También eso es algo muy bueno a rescatar. Y que lo tenemos que tener en cuenta nosotros, como argentinos y sudamericanos. La baja de impuestos que presiona, por supuesto, a la clase media. La seguridad en la frontera, ¿sí? Para proteger su propia cultura, a sus ciudadanos, a su pueblo. En vez de vender un sentimentalismo berreta, pensar en los inmigrantes y olvidarse del propio pueblo. Y la autodefensa del ciudadano honesto frente a los delincuentes. Algo como sucede aquí. Cuando un ciudadano honesto, en Argentina mismo un trabajador, se defiende, rápidamente le hacen 1000 cuestionamientos. En cambio, cuando un delincuente, ¿sí? Asesina sin ninguna piedad a un argentino, un trabajador, nadie lo encuentra. Ni siquiera tiene que preguntar nada de nada. Eso creo en particular son lo que diferencia a Vox de los demás partidos. ¿Vos notás entonces que es un ejemplo para Argentina? Claramente, sí. Vox creemos que es un ejemplo para Argentina. En principio porque rescatamos que el pueblo se levante. Podemos ver los grandes mitines que ha tenido Vox. Es algo digno, la verdad, de envidia. Es algo digno de destacar. Que los españoles se levanten y vayan y llenen mitines de miles y miles de personas. Es algo muy bueno. O sea, no podemos, más allá podemos tener, por supuesto, diferencias ideológicas, ya que tenemos otra realidad distinta, tenemos otros problemas que resolver y estamos en otra parte del continente. Esto es algo que a veces pasa en los nacionalismos, desgraciadamente, que se mira con exceso a Europa y se quiere copiar ciertas cosas que cuando nuestros problemas son otros. Pero sí es digno de rescatar que el pueblo se levante. Así como también es digno de rescatar que un partido se plante sin importar la incorrección política y defiende sus tradiciones, defiende sus costumbres, su cultura, su industria nacional, su ejército, ¿sí? Su seguridad y demás. Justamente. Mismo me hiciste acordar, Lucas, hace unas semanas, un miembro de Vox fue invitado a Animales Sueltos. Lo recuerdo muy bien. Fernando Espinosa, expresidente del PJ de Buenos Aires, lo tildó a esta extrema derecha, sacando rápido el comodín de la justicia social. Tan tergiversado, desgraciadamente. ¿Qué opinas de esto? Y lo primero que tengo para decir es que fue un episodio bochornoso. Bochornoso para él y para algún que otro periodista. No ciertamente para Javier Ruiz Portela, que fue el invitado como filósofo, y nadie previó en la mesa que él era afiliado a Vox y que pertenece a Vox. Es decir, la cuestión era mostrar el panorama electoral de los 4, digamos, candidatos socialdemócratas, ya sea más de derecha o más de izquierda, pero mostrar a Vox como un partido marginal, y no se esperaron que se iban a encontrar con un militante de Vox y un afiliado a Vox.
realmente bueno, como dijiste, fue el programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino para hablar de las elecciones. Y yo creo que le dio una lección a Fernando Espinosa. Porque hay que tener en cuenta que es otro paracaidista del pejotismo. Le recordó que el peronismo en su origen fue una insubordinación ideológica dominante, o sea, una insubordinación ideológica a la ideología dominante del mundo en su momento, que era el mundo de aquellas potencias que se habían, digamos, repartido el mundo a su manera. Fue políticamente incorrecto el peronismo. Se tuvo que tragar los epítetos de fascista, de nipo nazi falango, como se le llamaba, como decía Jaureche, por ejemplo. Las acusaciones de siempre, y aún así fue para adelante, triunfó. Y Aparte, destacando el papel de lo que busca Vox en España, de destacar la nación en este aspecto como lo marcaba él la comunidad organizada. Él justamente marcó la comunidad organizada y tiene que ver con recuperar esa cuestión de la unidad nacional. La unidad nacional que también pregonó el peronismo a partir de la defensa del Estado. Y sobre todo, como digo, el tema de la incorrección política no es algo que le fuera a afectar, como a Vox. Vox dice lo que tiene que decir más allá de la corrección política. En cambio, Fernando Espinosa parece que nos quiere vender un peronismo correcto políticamente, socialdemócrata y subordinado a la ideología dominante. Solo hace falta con sentido común ver la actual crisis argentina y notar que Fernando Espinosa, como otros cuantos mal llamados que se auto llaman peronistas, Exactamente. han sido parte de esta crisis. Ha sido parte y tienen mucha parte de esta crisis. Por eso es pertinente preguntarte, ¿peronismo o pejotismo? Nosotros peronismo. Por supuesto. Actualmente los que ocupan cargos son pejotistas. Y hay una gran diferencia con esto que es bueno mencionar y aclararla, ¿sí? Porque para nosotros claramente peronismo tiene que ver con patriotismo y pejotismo tiene que ver con socialdemocracia. O neoliberalismo en los 90, o con lo que mejor caiga, abandonando los principios de lo que es primero la patria, después un movimiento. Se han puesto primero las ideologías o primero lo que mejor me convenga. Y con la excusa de, bueno, llegar al poder, voy a ver si cambió las cosas, no se cambió nada. 4 décadas, estos pejotistas han formado parte de todos los gobiernos, ya sea oficiales u oposición, y Argentina no solo no avanzó, sino que ha retrocedido muchísimo. Todo lo que ha hecho el general, lo que nos dejó sus sueños, el proyecto nacional, estos pejotistas lo han destruido, ¿sí? A los peronistas los han apartado. A los peronistas con visión de grandeza y patriotismo y visión a futuro los han apartado. Porque solamente se ha pensado en ganar las elecciones y nada más. El movimiento no importa, el partido se ha convertido en un sello de goma y ahora también los que han sido parte del problema, lo mismo que han creado a Macri, nos vienen a querer dar la solución, ¿sí? Por eso no son peronistas, son pejotistas, son entreguistas, son vendepatria, han formado parte de una cantidad de venta de tierras, de recursos de plataforma marítima, de la destrucción de los trenes, de la destrucción de la industria nacional y demás. Y si hoy tenemos también tantos problemas culturales, es porque han abrazado una ideología foránea como es el progresismo y la ideología de género, y la han traído al peronismo, y encima nos quieren actualmente hacer creer que Eva era también feminista. Ya hay un momento que se nos ríen en la cara. Aun cuando la propia Eva Perón en sus libros ha expresado lo que pensaba sobre el feminismo. Aun cuando Perón ha expresado lo que pensaba de la socialdemocracia y la democracia cristiana. He escuchado decir que el peronismo para ellos es la unión de la socialdemocracia y la democracia cristiana. Son unos canallas, son unos atorrantes vendepatria. Por eso el pueblo argentino tiene que ver aquí que no son peronistas, son pejotistas y son traidores. Actualmente no tienen radicales, no hay macristas, no hay pejotistas, hay traidores al pueblo argentino y a la nación argentina que ha sido devenida actualmente en una patria porque fuimos en su momento nación. Hoy no tenemos objetivos ni metas a alcanzar. Sí, la verdad que es tremendo, porque parece que el pejotismo no sigue la doctrina, sigue lo que le conviene. Tal cual, por eso es fundamental que el pueblo argentino se canse de estos atorrantes y, perdón la palabra, los saca patas en el culo y no permita que le digan que ahora se presente como solución, ¿sí?
La solución al neoliberalismo, patriotismo, es nacionalismo, no socialdemocracia y progresismo. Tal cual. Por eso, Lucas, observando al cretino de Fernando Spinoza, es mencionar que la primera bandera, y la mencionan siempre, la justicia social. ¿Es la justicia social la primera bandera del peronismo? No, en absoluto. Pero él lo decía, y lo decía bien en el orden, porque entendía de política. Justamente si alguien que entendió de política fue Perón. Y podríamos decir que cuando vuelve del exilio, más sabio que antes, instaló una cuarta bandera que es el nacionalismo cultural. Porque él se vio venir que esta lucha contra la socialdemocracia tenía que tener el nacionalismo cultural, que es lo que uno combate a la socialdemocracia. El nacionalismo cultural es lo que nos permite generar, como decimos nosotros, conciencia nacional. Es el combate de la ideología de subordinación progresista, que el pejotismo la dejó entrar por la ventana, sin pena ni gloria. Sabiendo quiénes somos, sabemos dónde queremos ir, y para eso necesitamos un proyecto nacional. La soberanía política significa que el Estado, siendo soberano, puede, en un proyecto nacional, garantizar la defensa del bien común y el interés nacional argentino. A partir de llegar a objetivos y metas claros, se puede lograr una independencia económica, que quiere decir valernos de nuestros recursos y capacidades que tenemos los argentinos y que no paramos de desaprovechar. Una vez logrado una concreción de ese plan, de ese proyecto nacional, donde tenemos nuestras metas, objetivos y nuestros recursos y capacidades aprovechadas, ahí se llega finalmente a la justicia social. Y hay que entender que si no se hace este recorrido previo, si no se hace todo este proceso en el cual nos lleva virtuosamente a entender la política de forma realista, la justicia social termina siendo, como siempre para estos atorrantes, planes sociales. Tal cual. O sea, en vez de generar más trabajo, más planes. Exactamente, porque entendiendo este orden, la justicia social llega, pero con empleo. Sin este orden, la justicia social primero, ¿qué significa? Planes sociales, política del Banco Mundial. Eso no es primero la patria. Uno se pregunta de qué justicia social hablan si no tenés soberanía política, o sea, poder nacional sobre tus decisiones, sobre tus recursos, territorio, actualmente muy vendido, e independencia económica, actualmente tenemos el FMI, no hace falta decir más. ¿De qué justicia social hablan? Estamos endeudados a más de 100 años. ¿Cómo se va a poner la justicia social primero? Eso es demagogia pura. Muy bien. ¿Te parece si vamos a un corte, Ale, y el siguiente vamos a hablar un poco del propósito oculto argentino? Estoy de acuerdo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube si les gusta Nueva Argentina, es LN. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube. Vamos a hablar del propósito oculto argentino. ¿Qué es lo que queda latente en el pueblo argentino y que no estamos cumpliendo? Que sería, por ejemplo, ¿qué es el nuevo nacionalismo? Para empezar a entender, Ale. El nuevo nacionalismo, sin tapujos, es la defensa de la nación. Algo que no acepta segundos términos. Por lo cual se superan estos segundos términos, ya sean racistas, xenófobos, ideológicos y demás. Es poner a la nación primero, la patria, en busca de ese destino único en la inmensidad. Y también acá es no solamente reconstrucción, sino la exaltación del Estado-Nación como único órgano capaz de garantizar el interés nacional y el bien común de los pueblos. O sea, los argentinos, los pueblos en sí, encuentran en el Estado-Nación el órgano que los puede defender frente a las oligarquías financieras, corporaciones multinacionales y también oligarquías financieras no solamente internacionales, sino también locales, para no permitir así que mismo estas oligarquías terminen llegando al poder, ocupen no solamente la presidencia, sino grandes empresas y más, y destruyan, por supuesto, las industrias nacionales. Por eso creemos que son parte del nuevo nacionalismo quienes han aceptado esta realidad y han dejado de lado sus ideologías para poner por encima a la nación, ¿sí? Creemos que es lo que se viene, que es la muerte realmente de las izquierdas y derechas al no estar ya caducas y no solucionar ningún problema de los pueblos. Y por esta razón vemos que tanto el neoliberalismo como socialdemocracia no sirven, ¿sí? O sea, creemos que lo que se viene para combatir el globalismo, del cual neoliberalismo y socialdemocracia son parte, es el nuevo nacionalismo. Totalmente. Y hablando ya
un poco lo que es el Estado-Nación, la defensa del Estado-Nación. ¿Qué es, Lucas, en sí la defensa del Estado-Nación? Contanos. La defensa del Estado-Nación es el mecanismo quizá más antiquísimo que ha encontrado el hombre para proteger a su comunidad de quienes buscan desintegrarla y desunirla. Como explicaba Marcelo Bullo, desde tiempos inmemoriales existen las unidades políticas con asiento territorial, que es a partir de que un pueblo deja de vagar por distintos lados y empieza a asentarse y a crear una economía estable. Diríamos así que en el Estado-Nación lo que hace es defender al pueblo como unidad nacional, principalmente, para poder garantizar así la política justamente con otras comunidades. Como diría Perón, la gran política es la internacional. Entonces el Estado-Nación primero nos permite eso. Por otro lado, permite preceptos que algunas ideologías financiadas por las oligarquías financieras defienden, como igualdad y democracia. Muchas veces se habla de democracia desde estas oligarquías, pero lo único que puede defender la igualdad y la democracia es el Estado-Nación, porque ningún grupo queda por encima del resto de la sociedad. El Estado-Nación, como cualidad política, ética, está encima de lo social para garantizar esa unidad y esa igualdad ante la ley. O sea, no se permite el separatismo No, y se busca la unidad. exactamente. Y hablando un poco del Estado-Nación, es, como diríamos, un puntapié, una punta de lanza para ir a algo mayor todavía, que es una unión continental. ¿Por qué la Unión Sudamericana? En principio porque lo hemos visto en este programa, en otros entrevistas a sudamericanos y referentes de movimientos nacionalistas y patrióticos. Todos tienen el mismo problema que nosotros. Absolutamente. Podemos ver corrupción, entrega de recursos, ideologías que se anteponen al bien común de los pueblos, gobiernos socialdemócratas corruptos y ahora gobiernos neoliberales corruptos, todos son realistas, más allá de sus ideologías y más allá que parezca que se pelean entre ellos. También vemos que la mayoría de las patrias de Sudamérica cuentan con grandes recursos. Esto es algo que compartimos. En conjuntos, acá nos damos cuenta que en conjunto, solamente en conjunto, vamos a poder defender esos recursos y aprovecharlos nosotros. Aparte porque tenemos todos las mismas tareas, tenemos que industrializarnos. Y toda Sudamérica tiene el mismo deber, abandonar este modelo de países colonia que exportan materia prima, ¿sí? Que no aprovechan sus recursos, y avanzar a los proyectos de nación que aprovechan sus recursos y generan bienes manufacturados con valor agregado, generando miles o millones de empleos. Me parece tonto, la verdad, no unirnos en esto. Porque, por supuesto, en vez de estar buscando ayuda afuera, en vez de estar preguntando, che, llamamos a Rusia, a China, a Estados Unidos, con quién fundemos alianzas nosotros, los sudamericanos. No dependamos de nadie. No le vendamos las materias primas a los chinos, rusos, estadounidenses para que ellos las aprovechen y generen industria que después nos la venden a nosotros como producto final. No, vendámosle nosotros el producto final, ¿sí? Lleguemos a acuerdos los sudamericanos. No nos dejamos de vivir por tonterías. Tenemos un mismo idioma, muy similar cultura y costumbres, y diferencias muy tontas. Los mismos problemas son los mismos en todos, y las soluciones también. Por eso estamos destinados a una Unión Sudamericana que podría ser tranquilamente una confederación sudamericana que respete cada nación, cada cultura, costumbres, pero que, como vos mencionabas, Lucas, en el papel del Estado-Nación, que busque la unidad y no el separatismo. La unidad justamente del separatismo que muchas veces viene de la mano de estas políticas de neoliberalismo y socialdemocracia. Para vos ya no va más, ¿no? Neoliberalismo y socialdemocracia están absolutamente caducos y obsoletos. Cuando hablamos de nacionalismo, pese a que la palabra desgraciadamente le han hecho muy chocante, que ya no lo es tanto por suerte, pero eso es el futuro. Porque las naciones son el futuro, ¿sí? Las naciones justas, libres y soberanas, fuertes, dignas y soberanas son el futuro. Aquí las naciones sudamericanas son el futuro, nos damos cuenta. Porque es el ideal y no la ideología, en ideales basados en el sentido común que ponen primero a la nación. Eso significa defender el interés nacional de Argentina y buscar el bien común de los argentinos. Y también porque este nacionalismo es realista, ¿sí? No se deja
atacar, digamos, o nos deja esclavizar por ideologías que no permiten pensar más allá de ciertas paredes. Siempre escuchamos decir, no, de mi izquierda hasta la pared, a mi derecha hasta la pared. Bueno, en el nacionalismo no hay paredes, no hay ninguna pared, hay ideales a alcanzar, hay objetivos y metas a alcanzar. Por eso también rescatamos el papel del Estado-Nación como único órgano que puede lograr alcanzar esos objetivos y defender nuestros intereses. Por eso también el nacionalismo es la defensa, sobre todo el Estado-Nación. Cuando decimos primero la patria, en el nacionalismo sería primero el Estado-Nación, sobre todo. Y acá nos damos cuenta del valor importante también que tiene que defender el nacionalismo cuando dice primero el Estado-Nación, que es el proyecto nacional. Es recuperar los objetivos y metas nacionales, los proyectos nacionales, la vieja y clásica política griega y romana que se ha perdido. Es rescatar la política de las manos de las oligarquías financieras que solamente ponen a la economía por encima porque les sirva a ellos y no alcanzar objetivos y metas nacionales que les serviría mucho más a los pueblos. Y acá nos damos cuenta por qué estas oligarquías financieras terminan fomentando este progresismo en su género, que busca la separación, y el libre mercado en el liberalismo, que buscan imponer sus propios productos, ¿no? Para no generar que nunca produzcamos industria nacional y generemos miles de puestos de trabajo. Tal cual. Bueno, justamente hablando del tema, vos dijiste nacionalismo futuro. También, como decíamos la otra vez, Malvinas es futuro. ¿Por qué recuperar Malvinas? Es una pregunta que creo que realmente ningún argentino tendría que hacérsela en realidad. O sea, recuperar Malvinas tiene que ser un deber patriótico, moral, ético, nacional. Pero hablando de política, que es lo que nos compete, recuperar Malvinas debe ser nuestro objetivo geopolítico estratégico. También tenemos que entender qué es recuperar Malvinas. Porque muchas veces se piensa, bueno, recuperar Malvinas es ir a hacer el reclamo diplomático, vaya a saber uno dónde, para que no se haga nunca nada, continuar con una política del buen vecino, permitiéndole a los kelpers, los cuales, cuando llegó a Inglaterra aquí, han matado y asesinado a todos los argentinos que vivían en las islas, y ahora encima se dice, no, tienen que decidir los kelpers, y tenemos que compartir una política del buen vecino, que le permita pescar y demás, y obtener y saquear nuestros recursos. Recuperar Malvinas es un objetivo estratégico porque tengo que empezar a pensar como potencia. ¿Y qué es pensar como potencia para recuperar Malvinas? Reconstruir nuestra industria naval para aprovechar nosotros nuestros recursos y dejar de permitir que los roben, que los saqueen. O sea, que somos los tontos del mundo. No podemos permitir eso. Reconstruir nuestra Armada Argentina para defender justamente nuestra plataforma marítima argentina y no permitir que sigan saqueando no solamente los ingleses y los kelpers, sino también españoles, chinos y demás que navegan y deambulan por nuestros mares argentinos. O sea, significa aprovechar nosotros nuestros recursos, también petroleros, disculpen. Petroleros. Por eso tenemos que obligar, parte de pensar en potencias, obligar a los ingleses a sentarse a la mesa a negociar, y si quieren recursos nuestros para poder vivir ellos, bueno, van a tener que dar concesiones, como permitirnos llevar a argentinos a las islas y demás. Pero basta hacer el papel de tontos, basta permitir que se lleven todos nuestros recursos, porque si queremos ser potencias, que estamos destinados a eso, tenemos que empezar a manejar como potencia y hacernos respetar como potencia. Y para eso se necesita un proyecto nacional, ¿no? Actual, completamente. Acá te pregunta que Lucas, ¿por qué es necesario un proyecto nacional? Un proyecto nacional, primero que nada, es lo único que nos garantiza alcanzar metas y objetivos. Y alcanzar metas y objetivos, como bien lo definiste, tiene que ver con dejar de ser simplemente un lugar en el que habitamos, superar incluso la condición de patria para ser una nación. Ser una nación es justamente cuando tenemos objetivos y metas y vamos hacia ello, obviamente a partir del Estado-Nación. Ser una fuerte nación que genere industria y que cree empleo para 100 millones de argentinos, ese es un ejemplo de lo que es de para qué sirve un proyecto nacional. Por otro lado, se entiende también que un proyecto nacional es lo que nos permite no solo resolver los problemas, que eso es lo más inmediato, pero también nos permite aspirar siempre a ser mejores.
Por lo cual, ¿cuál es para vos el propósito oculto argentino? Propósito de culto argentino, creo que es la verdadera batalla cultural a ganar. Algo que no hablan los medios, que no habla la radio, no habla la tele, no aparece en los principales diarios y revistas, que uno tiene que buscarlo, ¿sí? Es algo que tendría que, con sentido común, lo podemos visualizar rápidamente, pero desgraciadamente como nos ocultan y no nos permiten pensar, no quieren que pensemos, no podemos visualizar bien nuestro objetivo. Que queremos aquí que es la Argentina que hizo San Martín y los grandes hombros de la patria que fuésemos. Al no saber nuestra historia, a nuestra historia estar escrito por traidores, ¿sí? Y no por una línea nacional, sino por una línea mitrista, oligárquica y traidora de la Argentina, no sabemos cuál es nuestro objetivo. Estamos destinados, convencidos estoy como lo estuvo San Martín, a ser una Argentina potencia. Y lo que nos ocultan es el proyecto para llegar hasta allí. O sea, ¿cómo podemos ser una Argentina potencia? Se nos habla constantemente de libre mercado o discusiones progresistas. Estos nos desvían de cómo llegar a ser una Argentina potencia. O sea, el objetivo oculto argentino es abandonar el modelo de país que exporta materia prima y avanzar al proyecto de nación que genera bienes manufacturados con valor agregado, que genera sus propios productos finales, que aprovecha sus recursos, sus capacidades, porque tenemos capacidad de sobra. Vemos que siempre en todos los lugares científicos y demás hay argentinos que resaltan, pero siempre afuera. Hay que traerlos a ellos y se los trae con un objetivo en común, con un proyecto de nación, ¿sí? Cuando aprovechamos nuestros recursos y los producimos nosotros. Y como bien mencionaba Lucas, en una Argentina para 100 millones de argentinos. O sea, tenemos que discutir una Argentina para 100 millones de argentinos, donde nos va a sobrar trabajo y empezamos a pensar, bueno, necesitamos traer inmigrantes, lo que fuese. Esas discusiones tenemos que tener. Y no las discusiones de nos falta trabajo, ¿qué hacemos? Generamos más planes, pedimos que nos aumenten los planes y demás. Por eso consideramos fundamental que esta discusión tiene que llegar a la opinión pública. Todos los argentinos, los que nos escuchan, tienen el deber ético y patrio de hacer llegar esta discusión a la opinión pública. Que los argentinos empiecen a plantearse, tenemos que aprovechar nuestros recursos y generar nosotros bienes manufacturados. No seguir exportando materia prima. Se nos están llevando el litio, se nos están llevando el petróleo, se nos están vendiendo todas nuestras tierras. Vaca muerta, más del 50% ya es de personas de afuera, es de empresas extranjeras. Si vemos actualmente en nuestro territorio, hay un gran porcentaje, más del 10%, que presenta afuera. Y lo están vendiendo cada vez más. Los bienes del Estado están vendiendo ya. Por eso tenemos que plantearnos qué país queremos. ¿País colonia? ¿Continuar este modelo que viene de 1976 a la fecha? ¿O una nación potencia? Pero para eso los argentinos tenemos que despertar, tenemos que dejar de escuchar a chantas que nos hablan por cualquier medio, políticos atorrantes, soltar el control remoto y salir y hacernos escuchar y mostrar y tomar conciencia nacional. Claro, porque la concepción de país colonia ve solamente medidas económicas, ¿no? ¿Vale? El país colonia, desgraciadamente, aparte está acostumbrado, como bien mencionás, a ver medidas económicas, a pensar que los problemas se pueden resolver por separado. Esto es un gravísimo error, gravísimo error. Y aquí te debería preguntar a vos, Lucas, también. Porque muchas veces vemos que se nos hablan de economías políticas. Pero ¿cuáles serían, mejor dicho, políticas económicas? Claro, hay una diferencia. Porque la economía política o la economía en sí es una disciplina, de la cual en los medios sobre todo se habla mucho en abstracto o en el pasado, pero pocas veces se baja al plano de la realidad actual para explotar todas las potencialidades. Por ejemplo, los progresistas niegan la disciplina como herramienta y directamente empiezan a usar su imaginación y le dan rienda suelta, pretenden soluciones mágicas, inaplicables, que solo terminan quedando parches y no funcionan. Los neoliberales proponen soluciones solamente al estado actual de situación sin modificarlo en absoluto. O sea, ellos toman el estado actual de situación y se manejan simplemente con eso. Por eso siempre decimos que sus medidas pueden servir para un país de 10 millones de habitantes, como mucho. En cambio,
por eso son limitaciones más que soluciones. En cambio, el nuevo nacionalismo, o el nacionalismo, basado en el realismo político, rescata la economía como herramienta, como disciplina, pero la subordina a lo político. Porque tenemos que saber qué decisiones queremos tomar, qué objetivos y metas queremos alcanzar, para saber cuál es el mejor instrumento. No se trata justamente de decir, esta política económica es liberal, esta es socialdemócrata. No se trata de eso. Se trata de pensar con el sentido común. ¿Qué es lo que mejor conviene para un proyecto nacional, para alcanzar un objetivo a largo plazo? Porque sin metas y objetivos solo nos queda aceptar la realidad tal y como viene, sin poder modificar nada de ella. En cambio, con metas y objetivos podemos empezar a hablar de la realidad que queremos modificar y empezar a aprovechar justamente todo lo que tenemos para hacer una Argentina potencia. Tal cual. Y por lo cual te pregunto, finalmente, ¿cómo podemos construir una Argentina potencia? Hemos hablado de lo importante en este programa de un proyecto nacional consensuado entre las fuerzas políticas, económicas y empresariales. Así podemos construir una Argentina potencia, con un plan de reconstrucción nacional a largo plazo. Pensar a largo plazo, con visión de grandeza. Nada de solucionar las cosas por separado. Todo se soluciona en conjunto. Si las Fuerzas Armadas no funcionan, es porque no hay un Estado-nación que brinde metas y objetivos a alcanzar. Si la educación cada vez está peor, es porque no hay metas y objetivos a alcanzar. Lo mismo con la salud, lo mismo con la justicia y demás. Todo es la falta de un proyecto nacional. En conjunto, un futuro para los argentinos, un propósito. Por eso nos damos cuenta lo importante de recurrir al Estado-Nación, para que nos guíe a ese proyecto nacional a alcanzar. ¿A qué tendríamos que hacer un cuerpo político para el proyecto nacional con políticos patriotas, honorables y capaces, que hagan que el proyecto nacional se continúe más allá del cambio presidente? Esto es algo básico. Esto nos permitirá a nosotros que más allá de que se cambie el presidente, por fin tengamos una dirigencia política nacionalista y por 50 años gocemos de políticos honorables y una Argentina en aumento, en crecimiento. Tenemos que recuperar los metas objetivos claros para hacer una Argentina potencia. ¿Cuáles son, por ejemplo? Recuperar la moneda nacional, política de máximos empleos, política económica doméstica en función del aumento de la demanda interna y del nivel de vida de la población, política exterior constructora de alianzas regionales en función de una afirmación de la soberanía y un aumento de la capacidad exportadora de bienes y servicios. Actualmente, como está Sudamérica, tenemos una oportunidad única de liderarla. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Incorporación de tecnología para el aumento de la eficiencia y la capacidad productiva. Reestructuración del crédito, abriendo y o creando nuevas modalidades de financiación. Esto es lo que tendría un poder enorme a las oligarquías financieras. El Estado sería a cargo de ello y las familias argentinas gozarían con mayor estabilidad. Afectación de medios materiales y consolidación de normas jurídicas para garantizar la defensa nacional y regional en el ámbito externo y la seguridad de la población en el interno. Reestructuración jurídica para el logro de normas claras y un sistema procesivo ágil con garantía de máxima equidad que defiende al ciudadano honesto, no al corrupto ni al delincuente. Una política educativa pública gratuita y una política de salud orientada principalmente a la excelencia. Tenemos que establecer un plan de reconstrucción nacional, pensando un plan de emergencia de 3 años, consolidación a 6 años y desarrollo a 12, que recupere esos objetivos y metas. Y hay que generar una ley, pienso, para que los candidatos presenten su proyecto nacional, que los obligue. Los argentinos tenemos que saber a dónde nos llevan, a dónde vamos a ir. Basta de buenas intenciones, escuchar buenas intenciones y votar al menos malo. ¿Esto es difícil de alcanzar? Sí, seguramente. Va a ser muy difícil, pero vale la pena. ¿Es suficiente con lo que dijimos aquí en este programa? Con toda seguridad que no. Pero para que la respuesta sea realmente integral y abarcativa, hacen falta indiscutiblemente muchos aportes, muchas uniones. Por ejemplo, los aportes de ustedes. Por eso, para exigir un proyecto nacional, para exigir realmente que tengamos una nueva clase dirigente, formar parte de una nueva clase dirigente de políticos honestos, patriotas, honorables, que piensen a largo plazo, necesitamos ir generando conciencia nacional. Y algo tan simple como compartir este video, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal
incluso si no les gusta, debatan el mismo tema con sus familiares, con sus amigos, generen ámbito de debate, de propuestas, porque así puede haber un encuentro entre argentinos y empezar a pensar realmente los que tenemos que pensar en política, que somos nosotros, y no dejarles el lugar a los millonarios que siempre vienen viviendo del Estado. Es aceptar nuestro destino, nuestro deber patrio, o continuar con la crisis y sufrirla. Exactamente. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima, Lucas. Hasta la próxima.